Hola a todos, soy el Dr. Joe Dispenza. Quiero invitar al escenario a una persona que es médica y a quien le diagnosticaron un problema de salud muy grave. Ni el tratamiento convencional ni sus propios esfuerzos lograron mejorar su estado. No asistió a ningún taller de desarrollo personal ni a retiros de una semana. Simplemente leyó algunos libros y entendió que, para sanar, debía transformarse. De hecho, cruzó el río del cambio por sí misma y, al hacerlo, experimentó una transformación profunda en su salud. Me gustaría que ella misma les contara su historia. ¿Están de acuerdo? Hola a todos, soy Ni. Estoy inmensamente agradecida de estar aquí hoy con todos ustedes. Alrededor de 2013 me detectaron una masa en el lado derecho. Esto ocurrió justo después del fallecimiento de mi padre por cáncer de hígado. En aquel entonces, yo era interna en mi primer año de residencia. Acababa de terminar la facultad de medicina, así que era una época bastante estresante. Como estudiante de medicina, me autodiagnostiqué un lipoma o algo similar, y simplemente lo ignoré. Sin embargo, fue creciendo lentamente con el paso de los años. 3 años después, mi esposo insistió en que me lo revisara. Me decía, ¿qué es eso? Realmente no me gusta. Para entonces, había crecido hasta el tamaño de una pelota de golf, pero yo seguía negándolo, pensando, oh, lo más probable es que sea benigno en un 99,9%. Nos casamos en abril de 2016 y decidí pedirle a un colega que me hiciera una ecografía. Estaba lista para que me lo quitaran, pero para mi sorpresa, resultó ser una masa preocupante. Me hicieron una resonancia magnética y... bueno, ya saben. No les voy a decir bla, bla, bla. La resonancia magnética mostró características muy preocupantes y, entre otras cosas, se mencionó la palabra sarcoma. Yo pensé, está bien, explíquenme qué es un sarcoma, porque ese tipo de cáncer es benigno, ¿verdad? Pero no. El sarcoma es un cáncer muy agresivo. Tuve que pensarlo 2 veces, incluso entonces, porque estaba en mi primer año de práctica como médico de medicina familiar y trabajaba en un centro de atención de urgencias. Hacía mucho que no veía un sarcoma. Tuve que refrescar mis conocimientos y recordé, sí, no suena bien. El sarcoma es un tipo de cáncer que se deriva del tejido blando, como los vasos sanguíneos. Es diferente de un carcinoma, que afecta tejidos epiteliales como en el cáncer de mama o de colon. El sarcoma suele ocurrir en personas más jóvenes y es muy agresivo, como dijo el Dr. Joe. Es muy difícil de tratar con el tratamiento convencional. Para colmo, después de la biopsia, resultó ser un tipo muy raro llamado sarcoma alveolar de partes blandas, o ASPS. Los sarcomas representan solo el 1% de todos los cánceres, y mi subtipo era el 0,1% de ese 1%. Tuve la suerte de ser una de las aproximadamente 80 personas diagnosticadas con él en los Estados Unidos. Por año. El panorama no era bueno, porque no había otro tratamiento más que el experimental, que en el mejor de los casos lo mantendría a raya. El pronóstico era muy malo, alrededor de un 10% de supervivencia a 5 años, incluso con cirugía. Si estaba en etapa 4, era aún peor. Tenía la esperanza de que no fuera así. Me hicieron exploraciones y me dijeron que todo estaba bien. De hecho, me operaron para extirparlo, lo que implicó la extirpación de aproximadamente el 50% de mi músculo glúteo mayor. 4 meses después, me hicieron una tomografía computarizada de seguimiento y encontraron 15 nódulos pulmonares. Había metástasis. Sin embargo, al revisar las exploraciones anteriores, vieron que ya había metástasis al momento del diagnóstico. Simplemente eran demasiado pequeñas para ser detectadas. En ese momento, mi vida parecía no tener esperanza. Tenía 33 años, me acababa de casar, comenzaba mi primer año como médica, la vida que siempre había soñado. Se suponía que este sería mi momento feliz, cuando disfrutaría del resto de mi vida y los frutos de mi trabajo. Pero no fue así, me preguntaba. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Dios? ¿Qué hice mal? Siempre había sido muy saludable. Me enorgullecía de nunca ir al médico. Nunca tomaba medicamentos, nunca iba a urgencias. Hacía ejercicio, corría, comía bien en comparación con otras personas. Me preguntaba, ¿por qué yo? Tenía la mentalidad de víctima. Más tarde descubrí que la facultad de medicina había sido realmente estresante.
Había reprimido todo durante mucho tiempo. Simplemente seguía adelante, con esa mentalidad de superación constante, de ser perfecta, para compensar lo que fuera que me faltaba interiormente. Avanzando, rápidamente, me sometí a un tratamiento experimental que me mantuvo estable durante casi 2 años. Fue mejor que para otras personas que lo habían recibido, así que fui un poco afortunada en ese sentido. Hice algunos cambios en mi vida, me volví más consciente de la necesidad de bajar el ritmo. Cambié algunos comportamientos. Definitivamente, fue un despertar. Ya no era la misma persona. 2 años después, me sentía bastante estable. A pesar de los efectos secundarios, seguía viviendo una vida bastante normal. Trabajaba a tiempo completo, pero me sangraban las encías, siempre me dolía la boca y el estómago. Perdí mucho peso porque no podía comer. Algunos días apenas podía caminar. Me dolían los pies al atender a mis pacientes. Viajar era horrible, me quemaba el sol. No tenía una buena calidad de vida, pero me alegraba de estar viva. Pensé que todavía estaba viva y mejor que algunas personas. Me había dado un plazo de tiempo para vivir. Pensé que, si pudiera vivir de 5 a 10 años, sería muy feliz. Podría disfrutar de mi vida y vivir esos años. Pero mi gran sueño era ser madre. Me diagnosticaron justo después de casarme y estábamos muy decepcionados de no poder tener hijos. Afortunadamente, congelé embriones antes de comenzar el tratamiento. 2 años después, decidimos que queríamos tener hijos sin importar qué, incluso si solo me quedaban 2 o 3 años de vida. Mi esposo me apoyó mucho. Trabajé sin descanso para pagar la gestación subrogada, que es muy costosa. Acepté turnos adicionales. Trabajaba entre 50 y 60 horas a la semana. Volví a ser la misma adicta al trabajo de antes. Estaba muy enojada con mi esposo porque no estaba trabajando en ese momento. Tenía un enojo resentido, pensando que necesitaba apoyarme. Pasé por todo esto porque solo quería tener lo que quería y controlarlo todo. Finalmente, tuvimos gemelos, Aurora y Román, que nacieron en Arizona con una encantadora madre sustituta en abril de 2019. Sin embargo, todo ese estrés tuvo consecuencias. En mis siguientes exploraciones, apareció un nuevo tumor en mi manubrio, en el hueso. Hicieron una biopsia y confirmaron metástasis. Justo cuando nacieron mis hijos, estuvimos 2 semanas en la UC en Arizona. Empecé a tener dolor de espalda. Pensé que era por la silla, por estar sentada en la cama. Pero cuando regresé a casa y me hicieron nuevas exploraciones, tenía un gran tumor óseo en mi columna lumbar, en L4. El tratamiento que estaba recibiendo ya no funcionaba. Entré en pánico. Mis bebés acababan de nacer y yo estaba empeorando. Los tumores pulmonares estaban creciendo rápidamente. Estaba llena de miedo. Recuerdo que pensé, ¿qué voy a hacer? Me pusieron un nuevo tratamiento, pero seguía creciendo. Terminamos con radiación y una combinación aleatoria de tratamientos, como un cóctel. Recuerdo que me enfermé tanto que tuve fiebre durante 3 días y terminé en el hospital con una reacción autoinmune a uno de los medicamentos de inmunoterapia que estaba tomando. Estuve allí 5 días y me quedé ciega. Descubrieron nuevos tumores en el cráneo que paralizaron mi lengua y presionaron mi nervio hipogloso. Tenía sarpullido, mis enzimas hepáticas estaban elevadas, tenía hepatitis autoinmune. Era un caos. Así que no fue una experiencia agradable. Tuvieron que ponerme esteroides para calmar la reacción, y finalmente tuve que dejar el tratamiento en el que tenía tantas esperanzas puestas. Pensaba, esto está funcionando. Mi familia pensaba que me estaba muriendo, pero yo, a pesar de todo, creía que funcionaba, precisamente porque me sentía tan mal. En fin, al mismo tiempo, terminamos mudándonos de Nueva York a California. Mis hijos tenían 4 meses. Imagínense, mudanza, nuevo trabajo. Eran muchísimos cambios. Decidí que iba a cambiar, que haría algo diferente, porque ni siquiera podía levantar a mis hijos. Apenas podía agacharme. En ese momento, estaba plagada de tumores en la columna cervical, torácica, lumbar, costillas, pulmones, cráneo, manubrio. En todas partes. Era muy doloroso porque eran tumores en los huesos, así que me fui debilitando cada vez más. Decidí que tenía que moverme, caminar, hacer algo, cambiar. Cambié mi dieta radicalmente, consulté a un médico naturópata, tomé suplementos. Hice todo lo posible. Pareció ayudar un poco con el alivio de los síntomas,
pero mis exploraciones no mostraban ninguna diferencia. Seguían creciendo. Esto fue como 6 o 7 meses después de empezar con la dieta y todo lo demás. Recuerdo que en febrero de 2020 decidí, con cierta resignación, pedir ayuda a Dios. Le pregunté qué podía hacer de manera diferente con mis meditaciones, porque también estaba meditando a diario, a veces hasta 2 veces al día. Me preguntaba qué más podía hacer para cambiar y sanar. Una semana después, un amigo de mi esposo me envió 2 libros del Dr. Joe Dispenza: Convertirse en Sobrenatural y El placebo eres tú. Pensé, esto es una señal. Abrí el libro Convertirse en Sobrenatural primero y sentí que las palabras me interpelaban directamente, que eran la verdad. Soy una persona muy científica, así que me atrajo esa combinación de lo místico con la ciencia. En ese momento era creyente, pero aún tenía algo de escepticismo. Pensaba, no creo que esto vaya a funcionar, pero lo intentaré. Lo que realmente me impactó fue cuando el Dr. Dispenza enseñó que realmente no puedes cambiar hasta que te conviertes en una persona diferente, y si no crees que puedes sanar o cambiar, entonces el cambio nunca sucederá. Pensé, ¿en qué estoy pensando? Me dije, me quedan de 5 a 10 años de vida, y eso es exactamente lo que estoy pensando. Mi cáncer me estaba dando un marco temporal, y yo misma me estaba limitando. ¿Por qué pensaba que era imposible para mí sanar completamente? Entonces, en ese momento pensé, puedo sanar completamente al 100%, me voy a curar. Un momento. Después de todos esos tratamientos, los cambios en tu dieta, la meditación y todo lo que hiciste para lograr un cambio, y viendo que nada cambiaba, que seguías teniendo los mismos tumores, decidiste, teórica y filosóficamente, que la información que habías recibido sobre la posibilidad de cambiar te impulsó a intentarlo. Estabas abierta a la posibilidad del cambio, pero te enfrentabas a la creencia de que realmente no creías que pudieras sanar. Sí, ese es un punto crucial. Enfrentarse a esa creencia autolimitante que te dice, no, realmente no creo que pueda sanar, abre el camino si realmente estás interesada en cambiar. El desafío está en marcha, y tienes que tomar una decisión con una intención tan firme de cambiar esa creencia, que la elección que tomas en ese momento conlleva una energía mayor que la incredulidad arraigada en el cerebro y la creencia de la condición emocional en el cuerpo. El cuerpo, literalmente, tiene que responder a la mente. La elección que haces para cambiar en ese momento es un instante que nunca olvidarías. Podría decir que sabía exactamente dónde estaba cuando tomé la decisión de cambiar quién era. Lo que estaba haciendo en ese momento le estaba dando al cuerpo una muestra, un anticipo emocional del futuro. Ok, entonces ella, al recordar esa elección, ya no se centra en su curación, sino en superar esa creencia. Si supera esa creencia, se cura. ¿Sí o no? Sí, exacto. Eso es precisamente lo que me desbloqueó. Nunca me había dado cuenta de eso. Siempre he sido optimista, siempre he creído en mí, pero supongo que no lo suficiente, porque eso era lo que el cáncer estaba ahí para enseñarme. Tan pronto como hice esa conexión y creí que podía curarme, al principio solo parecía que lo intentaba, aunque realmente no lo creyera del todo. Me dediqué a terminar de leer todos sus libros, como buena nerd que soy. Compré todas las meditaciones y comencé a hacerlas a diario, a veces 2 veces al día. Me imaginaba a mi yo futuro. Un momento, espera. Tus meditaciones. Tus noches fueron largas porque tus meditaciones eran y son bastante largas. Oh, Dios mío. Sí, tenía que hacer algunas de 45 minutos, incluso de 1 hora. Pero lo hice. Me imaginaba cómo sería la persona en la que quería convertirme, cómo caminaría, cómo hablaría, qué haría con mi vida. Me imaginaba corriendo, bailando, haciendo gimnasia, como solía hacer. Simplemente ensayando. Esa fue la parte divertida, porque ya no podía hacer esas cosas en la vida real. No podía correr, cuando antes solía hacerlo. Solía ser muy flexible, pero mi columna estaba, ya saben. Así que, en mis visualizaciones, me imaginaba haciendo todas esas cosas. De repente, empecé a notar que realmente estaba haciendo más cosas físicamente. Podía hacer más con el yoga, empecé a sentir que estaba cambiando. Y lo supe.
incluso visualizando mis escáneres de cuello. Pensé que iban a mostrar, no sé, algo así, que mis tumores pulmonares se verían de tal manera, pero no fue así. 3 meses después de empezar con este trabajo, me hicieron mis escáneres. Fue el mejor día de mi vida. Ver el informe y comprobar que los tumores pulmonares se estaban encogiendo, que mis metástasis óseas estaban estables, que no crecían. Dios mío, no podía creerlo. Estaba plasmado en el papel. En ese momento me convertí en una verdadera creyente. Ya no había vuelta atrás. Seguí con el trabajo, perseveré. No tuve una experiencia mística como otras personas, ni una curación repentina. Pero persistí, lo hice todos los días, sabiendo que, sin importar cuánto tiempo me hubiera llevado desarrollar el cáncer, la sanación también podría llevar tiempo. Iba a tener que ser paciente. Tuve días muy malos, con mucho miedo y muchas dudas. Me preguntaba si realmente estaba funcionando, si iba a morir. Era constante, pero seguí persistiendo. Así que tenías dudas y a pesar de ellas te presentabas a meditar, ¿sí o no? Sí, Hubo días en los que tenías mucho miedo y sentías que era demasiado para ti hacer tu meditación. Podrías haberte rendido al miedo, pero meditaste de todos modos y te entregaste al amor, superando un poco más el miedo. ¿Sí o no? sí, Hubo días en los que no te sentías bien, tenías mucho dolor y podrías haber dicho, no me siento bien, no voy a meditar hoy. Pero te presentaste y lo hiciste de todos modos. Sí, y superaste tu cuerpo un poco más ese día. La belleza de este proceso es que, cuando cambiamos una creencia o percepción sobre nosotros mismos, tenemos que encarnar esa creencia. Ella se tomó el tiempo para decidir cómo iba a vivir si esa creencia realmente cambiaba. Al ensayar todas las cosas que quería hacer en su nueva vida, estaba cambiando su cerebro y su cuerpo para vivir esa vida. Cada día, seleccionaba e instruía nuevos genes. Los genes producen proteínas, y las proteínas son responsables de la estructura y función del cuerpo. La expresión de las proteínas es la expresión de la vida. Ella comenzó a regular a la baja los genes del cáncer, apagando las luces. He visto cómo se ve en la célula. El 70% de las luces se apagan. Y a regular al alza los genes de su sistema inmunológico, que decían, escucha, ahora que me estás dando algo de tiempo aquí y estás saliendo de la fase terminal, déjame actuar. Tengo mucho. Tengo un ejército y medio. Tengo muchas reservas. Vamos ahora por ello. Y su cuerpo respondía a su mente con mayor plenitud. ¿Cómo caminarías? Les pregunté a las personas en nuestros eventos de una semana. ¿Cómo caminarías si supieras que en una hora puedes cambiar tu salud o tu vida? ¿Cómo caminarías? Eso es lo que implica. Eso es lo que requiere. Empezar a sacar al cuerpo del pasado. Ella lo encarnó por completo. Cuando estudié las remisiones espontáneas y hablé con esas personas, muchas de ellas empezaron a pensar en cómo vivirían su vida si tuvieran otra oportunidad. Ella simplemente imaginaba esa vida para creer que existiría. La mantuvo viva en su mente. Es mucho más fácil descreer u olvidar esa visión que creerla y recordarla. Y tienes que mantenerla viva en tu mente. El cuerpo es tan objetivo y el cerebro es un reflejo de lo que se está imaginando. No distingue entre un evento real y lo que se está imaginando. Ella está instalando los circuitos en su cerebro para ese yo futuro. En eso se está convirtiendo. Se está transformando en esa persona. Y luego, tener la voluntad. Me dijo entre bambalinas que no se levantaba de la meditación hasta que se sentía mejor, hasta que sentía que había conectado. Se llega a un punto de inflexibilidad, y esa es una muy buena señal para el cuerpo. Y cuando ella está sintiendo todas esas cosas maravillosas que está imaginando, está cambiando su cuerpo. Y he aquí que con el tiempo, la condición comienza a desvanecerse, a retroceder de alguna manera. Ya no es esa persona. Se está convirtiendo en otra persona. Hizo todas las cosas correctas que importan. Incluso hizo un poco de meditación. Pero nada cambia en nuestra vida hasta que cambiamos nosotros. Ella saltó al río del cambio. El momento decisivo para ella fue enfrentarse a esa creencia, buscar si realmente creía que podía sanar. Leyó el material. Filosóficamente tenía sentido. Científicamente también. Ella es inteligente, tiene una mentalidad científica.
Entendía la biología, la neurociencia, la neuroquímica. Todo tenía sentido, pero ¿funcionaría para ella? ¿Realmente creo que puedo sanar? Este es un gran momento, porque si ella aparece y hace el trabajo, en algunos niveles, ella lo cree. Y algunas personas hacen la meditación, se levantan y creen menos en su futuro. Otras personas son inflexibles y no se levantan hasta que creen más en su futuro. Así es como entran en ese futuro. Y eso es todo lo que ella hizo. Simplemente siguió adelante cada día, siguió apareciendo a pesar de todo, superando su cuerpo, superando el tiempo, superándolo todo. Y aún así, haciendo malabarismo con una motosierra, una bola de bolos y un elefante durante el día, y sacando tiempo por la noche para hacerlo y luego por la mañana para sentirse bien. Ella es un ejemplo de la verdad. Ella habló con la verdad. No te lo hemos agradecido tanto. Quiero agradecerte por ser una luz para tanta gente. 1000 veces gracias y muchas gracias a todos los presentes. Gracias a todos por permitirme compartir mi historia con ustedes. No quiero que la encuentren y le pregunten qué meditación hizo. ¿No entienden que no se trata de la meditación? ¿Se trata de ella? ¿No entienden que se trata de su cambio? Eso es lo que más importaba. Ella estaba en el río del cambio. Nada le funcionaba. Nada. Ni dieta, ni vitaminas, ni quimioterapia, ni ensayos de medicamentos. Nada funcionaba. Las cirugías estaban fuera de homeostasis, fuera de equilibrio. Ella es el ejemplo. Ella es la milla de 4 minutos justo frente a ustedes. Crean en ustedes mismos. Ustedes pueden ser más de lo que imaginan. Gracias. 1000 gracias por escucharme. Es real. Somos poderosos y nada nos puede lastimar, ya que dentro de cada uno vive un poder inimaginable, gracias al Dr. Joe y a todos los presentes. Si buscas paz interior y herramientas para transformar tu vida, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Comparte esta energía con quien lo necesite. Supragama, una guía para despertar la conciencia que existe dentro de ti.